Como brote de olivo en torno a tu mesa, Señor. Así son los hijos de la iglesia, como brote de un olivo. Reunirás los hijos en torno a tu mesa, como brote de olivo en torno a tu mesa, Señor. Así son los hijos de la iglesia. Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor, que es el buen pastor, nos convoca y reúne cada domingo como una sola familia, como un solo pueblo, miembros de un mismo cuerpo, para que celebremos este banquete pascual de su amor. Participemos con mucha fe y renovemos en esta Eucaristía nuestro compromiso cristiano de ayudar a toda la humanidad a encontrar los caminos de paz y verdadero progreso, de verdad y felicidad. Presentemos con toda confianza nuestras intenciones personales que traemos para esta celebración eucarística. Oremos por el eterno descanso de Cristóbal Urrego. Es la intención de Matilde Vargas. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra que va a ser proclamada. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde los expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrá este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nuestra meditación en esta tarde, empecemos con esta última frase del Evangelio. Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Si retomamos la lectura de Jeremías, el Señor a través del profeta se queja de los malos pastores a quienes Él les ha encomendado el cuidado. Un pastor es una persona a quien se le encarga el cuidado de un rebaño para que esté atento, lo mantenga reunido, lo conduzca hacia verdes prados para darle alimento y agua, lo proteja del enemigo, del lobo, de las fieras que lo destruyen. Es toda una labor que requiere mucha atención, mucha entrega, mucho cuidado. El Señor, a través del profeta Isaías, se queja de los pastores de esa época, de aquellos a quienes el Señor les ha encomendado el cuidado de su pueblo, para conducirlo siempre por los caminos de la alianza, para mantenerlo siempre fiel a la alianza que se ha sellado con Dios, a protegerlo de los enemigos. Dios siempre ha querido estar al cuidado de todos nosotros. Él es el gran pastor. Y esa experiencia la tenemos que sentir siempre. Siempre nos sentimos cuidados por Dios, en todo momento. A veces nos volvemos pesimistas y nos da la sensación de que el Señor nos olvidó. Si una madre se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti.
Es la promesa que hace el Señor. Pues en la época de Jesús está pasando algo similar. Y es que una multitud que quiere, que desea encontrar una luz, desea encontrar respuesta a muchas inquietudes de su vida, encontrar a Dios como más cercano, porque resulta que quienes están encargados como doctores de la ley, como sacerdotes del culto, los tienen como muy oprimidos, en lugar de ser la búsqueda de Dios y el encuentro con el Señor algo agradable, algo esperanzador, algo que les dé sentido de vida. Para el pueblo de Israel en ese momento era una carga muy pesada, muy dura de llevar, porque estos doctores de la ley, que debieran ser los pastores que cuidan al pueblo y que lo conducen hacia fuentes tranquilas, por verdes prados, se convierten en los más tiranos, en los más exigentes y a toda hora en los que condenan a su pueblo. De esos pastores se queja el Señor en la primera lectura, y de eso se queja Jesús al ver la multitud. Y viene la respuesta de Dios a ese problema. Siente compasión. Esa palabrita es bien importante. Valoremos esa palabra. Sentir compasión. Padecer con. Recuerden, más de una vez aquí la hemos meditado y la tendremos que seguir meditando, porque vamos a escuchar en muchas ocasiones: el Señor es compasivo y misericordioso. Tiene compasión. Jesús se compadeció. Y recordemos que sentir compasión es algo muy distinto a sentir lástima. La lástima termina siendo un sentimiento negativo. Negativo. La compasión es toda una virtud. Y es a la hora de la verdad un don de Dios, la capacidad de padecer con. Eso significa compasión. Pasión con, sentir, padecer con el otro que está sufriendo, el que está necesitado, el que busca una luz, el que necesita un consuelo, etcétera. Tantas situaciones humanas que vivimos nosotros. Y Dios es sensible a nuestra condición humana. Él nos conoce y envía a su Hijo para hacer presente su compasión, su misericordia. Jesús comparte nuestra condición humana, es nuestro compañero de viaje, sabe de las penas y las angustias de toda la humanidad y se compadece de nosotros. Pero no es un cuento romántico y una carreta, es una realidad. La compasión de Jesús, que es el reflejo de la misericordia del Padre, termina en una cruz, termina en un altar donde se renueva el misterio de su muerte y su resurrección, que es la entrega de su vida, la máxima obra de un pastor, dar la vida por sus ovejas. Contemplemos hoy y agradezcamos a Dios este don tan infinito de ser nuestro pastor a través de su Hijo Jesucristo, de cuidar de nosotros. Pero no pasemos por alto la queja de la primera lectura. Es posible que el Señor haya elegido pastores para su pueblo y que los pastores no estemos a la altura de la gran misión que Él nos ha confiado. Lo conocen ustedes, lo conocemos nosotros,
esta misión que cumplimos es muy grande, no siempre alcanzamos a llevarla a plenitud. Lo mejor que puede hacer la comunidad cristiana es una oración por los pastores que el Señor ha elegido para su pueblo, para que seamos pastores según su corazón, capaces de compadecernos, de acompañar, de guiar el rebaño hacia fuentes tranquilas, hacia verdes prados. Que los pastores que el Señor elige para su comunidad estemos siempre muy a la altura de esta misión tan grande que nos ha confiado. A veces el camino más fácil es la crítica, y la crítica destructiva. Eso, como la palabra lo dice, destruye. La comunidad cristiana está llamada a construir, aún a los pastores, con su oración fervorosa y su cercanía amable y comprensiva. El segundo mensaje no podemos dejarlo de lado, que es el de la carta de Pablo a los Efesios. Es un mensaje relacionado con la paz, la reconciliación, por lo tanto muy necesario para nosotros en esta época. Todos estos mensajes que tienen que ver con paz, perdón, reconciliación, encuentro, como el Papa Francisco llama, cultura del encuentro, tenemos que atenderlos, aprovecharlos mucho y llenarnos el corazón de esos mensajes. El Señor Jesús nos ha reconciliado a todos. Este buen pastor que dio la vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en abundancia, hizo que nos reconciliáramos primero con el Padre, para que estuviéramos siempre en buenos pastos, para que en todos nosotros esté la vida de Dios, que es lo que más nos conviene a todos. Este Cristo Jesús muere y derriba el muro que nos separaba de unos que vienen de un lado y son de la antigua alianza, y otros que vienen de otro lado y son de la gentilidad. Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, todas las barreras se caen, todos los muros van al suelo y todos quedamos configurados en un único pueblo, guiado por un único pastor, que es el Señor Jesús, que dio la vida por nosotros, para que nosotros vivamos la vida de Dios, vivamos en paz, nos perdonemos, nos reencontremos, vivamos en el ambiente de la reconciliación. Qué duro para nosotros los colombianos saber que nos matamos entre nosotros mismos, que nos destruimos entre nosotros mismos. Para nosotros en familia, que denigramos del uno y del otro, difamamos del esposo, difamamos de la esposa, difamamos de los hijos, del hermano, de todos. Y entonces hay muros de enemistad que no permiten el encuentro, y siempre hay una agresividad que destruye, una agresividad que nos hace mucho daño. En Cristo Jesús hemos sido todos reconciliados. Él ha destruido la enemistad, el muro, esta barrera que no nos permite salir hacia el otro y mirarlo como hermano. Él nos hizo hijos del mismo Padre para que nos tratemos como hermanos y para que seamos un solo rebaño, bajo un solo pastor. Él vino a anunciar la paz, paz a los de lejos, paz a los de cerca, para que vivamos como verdadera familia de Dios. Otro motivo de oración también, por la paz entre nosotros, la paz en nuestro país tan convulsionado, con tantas
amenazas, en la violencia, en el desorden, en la corrupción. Hermanos, pero también obreros de la paz, en la casa, con los vecinos, aquí en la comunidad en la que estamos. No contribuyamos de ninguna manera a nada que signifique violencia, división, agresión. Nada de eso. El nombre del cristiano es un nombre que siempre conduce a la vida en paz, a la sana convivencia, porque un creyente vive en paz con Dios, tiene su alma tranquila, por lo tanto es capaz de mirar a los ojos con serenidad y transparencia al otro como un hermano, le perdona, le comprende, le ayuda, le da la mano solidaria. Vivimos como un solo rebaño, hermanos de una única familia. Que nuestra oración sea siempre muy fervorosa por los pastores para que cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado, y por nosotros y por el país, para que la paz sea cada día una realidad, pero pidiéndole al Señor y trabajando en el ambiente en el que estamos por construir, por aclimatar la paz con la verdad, con la paciencia, con el respeto, con la tolerancia, con la comprensión, virtudes muy necesarias que el Señor nos da y que nosotros podemos vivir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos en oración como un solo rebaño que reconoce a Jesús como pastor y paz verdadera, elevemos nuestras oraciones y súplicas a Dios Padre diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos por la Iglesia Universal, por sus ministros ordenados, sus religiosos y fieles laicos, para que todos tengan un corazón compasivo al estilo de Jesús. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por quienes son responsables del gobierno de las naciones, para que mantengan vivo su empeño por alcanzar la paz y la justicia en nuestros pueblos. Padre misericordioso, escúchanos. Supliquemos por todos aquellos que tienen dificultades o problemas y por cuantos sufren, para que la presencia de Jesús, el buen pastor, los conforte y reanime. Padre misericordioso, escúchanos. Roguemos por todos nosotros que participamos de esta Eucaristía, para que la palabra y el pan de la vida que nos da el buen pastor nos fortalezca en la búsqueda de la unidad y la paz. Padre misericordioso, escúchanos. Dios de bondad y misericordia, que te compadeces continuamente de nosotros, oye los ruegos de tu familia santa, que presentamos por medio de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nota la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor, un mismo pan se nos da. Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre,
que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor, para crecer y vivir. Cada día tendré que alimentarme, para el alma nos da la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos especialmente encomendamos el eterno descanso de Cristóbal Urrego, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Gustad y ved cuán suave es el Señor,
Dichoso es el que se acoge a él. Dios es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a verdes prados, me brinda frescas aguas y me alegra la vida. Gustad y ved cuán suave es el Señor. Dichoso es el que se acoge a él. Me preparas la mesa frente a mis adversarios. Ungiste mi cabeza con óleo perfumado y mi copa rebosa. Gustad y ved cuán suave es el Señor. Dichoso es el que se acoge a él. Tu gracia y tu bondad irán siempre conmigo en mi vida terrena, y moraré en tu casa por dilatados días. Gustad y ved cuán suave es el Señor. Dichoso es el que se acoge a él. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento. La tierra ha dado su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Estas palabras del salmista nos sirven de motivación para prepararnos a la celebración del altar de San Isidro. Con la ofrenda generosa de los frutos de nuestra tierra y del dinero que de ella hemos obtenido, agradecemos a Dios el don del trabajo, de las cosechas, del ganado y del sustento con el cual atendemos a nuestras familias. Sábado 14 de agosto, altar de San Isidro. Dios bendice a quien da con alegría. Agradecemos a las 8 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo pasado ganó el bono 473, ya fue reclamado. Gracias por su colaboración. José Yesid Giraldo Ríos, hijo de Abelardo de Jesús y María Gloria, natural de Jardín, Antioquia, y domiciliado en esta parroquia, quiere contraer matrimonio con Vanessa Marín Rendón, hija de Edilberto de Jesús y Rosa Adela, natural de Jardín, Antioquia, y domiciliada en esta parroquia. Edgar Antonio Villa Arboleda, hijo de Manuel José y Ana Rosa, natural y domiciliado en esta parroquia, quiere contraer matrimonio con María Lourdes Taborda Garcés, hija de Lisandro Emilio y Carmen Emilia, natural y domiciliada en esta parroquia. Si alguien conoce algún impedimento para que se celebren estos matrimonios, debe ponerlo en conocimiento del cura párroco. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Que Dios. tengan una feliz tarde. Gracias, Padre, lo mismo.
Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.